Bendecido sea el nombre del Señor. En primer lugar, como siempre, pero no por rutina, sino porque lo creo, comenzamos dándole gracias a Dios por su bendición y por su ayuda. Corremos el peligro que cuando una verdad se repite diaria, se convierta en rutina y pierda realidad en nuestra vida. Pero Dios nos ayude a que el nombre de Jesucristo no pierda nunca realidad en nuestra vida. Vamos a abrir la Biblia en un libro que todos conocemos, un libro único, que es Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué dice único, hermano Machaco? Porque tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y hay pasajes que los dice Mateo y los dice Lucas, y hay dónde sacar. Pero Hechos no tienen repetición, es único. Hechos es un libro muy amplio, muy generoso, es muy narrativo y menos imperativo. Eso es importante, hacer esa diferencia. Hay cosas que en Hechos nos cuenta, porque era el desarrollo y el crecimiento de la Iglesia, pero que no nos manda. Por ejemplo, cuando buscaron un sucesor para Judas, nos narra cómo lo hicieron, pero en ningún momento nos mandan practicarlo. Ni ellos lo volvieron a practicar. Entonces es una diferencia. Por eso una vez yo escuché a un hermano, amigo mío, que me llevo muy bien con él, y me dijeron, han dicho los hermanos de hacer el voto a suertes. Y era un miembro del Consejo de Dirección, pero muy amigo mío, por eso me atreví a decirlo. Digo, no. Es bíblico, sí es bíblico, está escrito en la Biblia, pero como una cosa narrativa, no como un imperativo. De tal manera que ni ellos mismos lo volvieron a repetir. Y él, muy humilde, por cierto, hay que elogiarlo, nada más darle ese rayo de luz, lo cogió, lo captó. Bendecido sea el nombre del Señor. Y lo recibió. Es que es importante las cosas narrativas, dividirlas de las cosas imperativas. Amén. Porque eso nos puede llevar, a unas cosas malas. Pero bueno, no es mi tema. Amén. Primer detalle de Hechos. Hechos, el que escribe Hechos era un gentil. Es el único autor de la Biblia que es gentil. Y el que escribe Hechos no pertenecía al círculo íntimo de Jesús, ni era apóstol. Y el que escribe Hechos se lo escribe Lucas y Hechos para un hombre. Y él partió con el Señor pensando que su escrito iba a beneficiar a un hombre. Y vosotros sois testigos que el Evangelio según San Lucas, que tiene 24 capítulos, y Hechos, que tiene 28, es uno de los autores que más escribe en el Nuevo Testamento. Si sumas los dos libros, se va igualando a Pablo, o le pasa a Pablo, porque Pablo escribió 13 cartas, pero hay cartas que son muy cortas. Si coges una calculadora y ves los capítulos de Hechos y ves los capítulos de Lucas, con cualquier autor, si no es el primero, es el segundo, que más terreno ocupa. Y lo hizo investigando. No fue testigo de la mayoría de cosas. Ahí podíamos hablar, pero tampoco entro ahí. En Hechos nos narra, en primer lugar, él era médico. Y parece que no, pero en la Escritura manifiesta su alta educación. En el orden cronológico, y según los que saben, eso yo me lo han enseñado los que saben, porque yo no sé el griego. Me han dicho que el griego más excelente del Antiguo Testamento está en Lucas, que se nota su nivel cultural. Bien, en Hechos capítulo 1 nos narra aquí que Jesús, cuando resucitó, en el verso 4 estuvo 40 días con los apóstoles, 40 días, hablándoles de un tema solo, del reino de Dios. Por eso os acordáis que hay un mensaje escrito en internet, que la salvación es
a causa del reino de Dios, no el reino de Dios a causa de la salvación. Pero tampoco entramos ahí. Es que yo no me lío, hermanos. Es el problema que hay. Entonces escribe. Luego, posteriormente, en Hechos capítulo 2, dice el día de Pentecostés. Del día de Pentecostés es a los 50 días. De la Pascua que Cristo murió a Hechos 2 van 50 días. Quede claro, 50 días. En la manifestación que hubo del Espíritu Santo o en la venida del Espíritu Santo hubo una manifestación grande y tremenda, y eso sirvió como plataforma para Pedro predicar el primer mensaje. Y ahí notamos en Pedro un giro de 180 grados. El Pedro que en Jerusalén no hace 6 meses, ni hace un año, hace 50 días negó a Cristo, le vemos con una autoridad y con un denuedo predicando y enseñando que se convirtieron 3.000 personas. Y si fueron tan pocos días, ahí vemos que Jesús no le puso disciplina, le restauró. A veces tú pones disciplina sin restaurar. Pero bueno, gracias doy a Dios, que Dios restaura, y si mereces una disciplina, pues te la da, porque Dios es justo, santo y maravilloso. Amén. Pero hay gente que tan obcecado está en la disciplina que se olvida de restaurar al enfermo. Restauraré, sánalo y después habla con él y haz lo que tengas que hacer y que Dios te guíe, pero partiendo que le restauras. Por eso le restauró tan bien que dice la Escritura que cuando Jesús resucitó, le dijo a una mujer: di a mis hermanos que acudan a Jerusalén. Y sabiendo que Pedro no iba a acudir, porque cuando le negó, le miró Jesús, y escuchó Jesús cómo le negaba a Pedro, sabiendo Jesús todo, le dijo: María, di a Pedro que no falte. El único nombre que mencionó. ¿Se merecía Pedro esa flor? Era el que menos se la merecía. Y la flor Dios se la dio aquí, al que menos se la merecía. Yo digo cariñosamente, esto ya lo agrego yo: María, di a mi Pedro que no me falte. Y cuando María fue donde los apóstoles, Pedro estaría por destrozar. He negado a Cristo, he maldecido, y Cristo me ha mirado. Hacía un día que había discutido con él que no te engaño. Está hundido. Ha dicho el Señor que vayamos a Jerusalén. ¿Tú crees? ¿Qué pensaría Pedro? Yo no voy. ¿Con qué atrevimiento voy a ir yo después de la que manda? Pero cuando escuchó a María: Pedro no me ha nombrado el nombre de nadie, ni me ha dicho Pedro el que me ha negado, te ha llamado Pedro solamente. Tú llamarás a Pedro el que negó a Cristo, pero Cristo nunca llamó a Pedro el que me negó. Le anunció que le iba a negar, pero después de eso jamás Cristo llamó a Pedro el que me negó. Llamó que Pedro no falte. Y Pedro acudió a la reunión. Y cuando se celebró la reunión estaban todos. ¿Y sabes a quién se dirigió Jesús? Le volvió a echar otra flor. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Le dio la oportunidad que se quitase los 3 aguijones. 3 veces me has negado en público, pues te doy la oportunidad para que 3 veces en público expliques y pronuncies que me amas. Y al final Pedro, viendo sus limitaciones, dijo: tú lo sabes que te amo, tú lo sabes que soy débil, pero que te amo, tú lo sabes. Bendito sea el nombre del Todopoderoso. Gloria a Dios. Dios es grande y maravilloso. Y aquí Pedro da un mensaje que, por cierto, este hombre Nathan Díaz da un mensaje, del mensaje de Pedro, que yo me he quedado maravillado, porque es un mensaje de Pedro completo. Y me pregunto yo, ¿pero es este el mismo Pedro que hace 50 días negó a Cristo?
Pero qué milagro ha hecho Dios. ¡Ay! Si lo pillan algunas misiones que yo conozco, que niega a Cristo en público, no una vez, ni dos, 3 veces y maldiciendo. Le echan más de 30 años. Pero Jesús le llamó, le restauró, le respaldó y fue líder de los apóstoles. Del capítulo 1 al capítulo 12 era el que partía el bacalao, ¿sí o no? Es que la gracia de Dios es tan grande, que a mí, que la necesito, a veces me ofende cuando la usa tanto en los demás. Repito, a mí que la necesito tanto, que soy salvo por gracia, soy hijo de Dios por gracia, y todo es por gracia, que no merezco nada, y todo lo que recibo es por gracia, lo reconozco y lo confieso, pero la gracia es tan grande, que a veces cuando la usa contigo me ofende. Qué malo seré, Dios mío. Si soy salvo por gracia, ¿cómo te puede ofender la gracia? ¿Te pareces mucho? Me parezco mucho, nos parecemos mucho al hermano del hijo pródigo y no a Cristo, y no al padre del hijo pródigo. Alabanzas al Todopoderoso. Y después de predicar, dice la Escritura que en el primer sermón 3.000 personas, fue un sermón guiado, presidido, gobernado y lleno del Espíritu Santo. Y como fue usado Pedro por Dios, pues Dios hizo un milagro y los que le escucharon pues se compugieron y se convirtieron, no todos, pero muchos, porque aquí en el primer sermón se calcula que había mucha gente, era la fiesta de Pentecostés. Había miles y miles y miles y miles de personas. Los grandes historiadores calculan que, bueno, un número es bueno, dice, los 3.000 no eran ni el 5% de los que había. O sea que pese a ese mensaje maravilloso, y a ese respaldo maravilloso, y a esa manifestación maravillosa, que es ni más ni menos que la tercera persona de la Trinidad se manifestó, pese a toda esa gloria, se compugieron y se convirtieron en que te parezca mucho cuando lees 3.000 personas, pero ni el 5%. Abramos los ojos para ver lo que dice la Biblia, y no con nuestro buen corazón agregamos pensamientos, conceptos que tenemos preconcebidos de la Escritura, pero que no lo son. Bien, ahora vamos a leer verso 41. Y los que recibieron la palabra fueron los que recibieron la palabra. ¿Qué significa eso? Los que recibieron la palabra. Es que no todos la recibieron. Yo es que no me atrevo a decir las cifras que he oído. He oído que en esa época en Jerusalén no se podía andar por la calle. Mirando y consultando en internet, algunos se atreven a decir que era un 1% el que aceptó. ¡Un 1%! Son estadísticas que son tan reales que te quitan el optimismo. Y debes mirar a Dios y sembrar la semilla, porque Dios ha determinado en su decreto divino salvar a las almas por la predicación, independientemente del resultado que tú veas. Pero hay que mirar a Dios para tener ánimo para predicar. Alabanza. Y dice, ahora vamos a hablar de 2 rasgos de la auténtica iglesia. Dice, y así que los que recibieron la palabra, recibieron el 42 y perseveraban en la doctrina. Los 2 primeros factores para saber o características de una iglesia auténtica es que reciban la palabra y que perseveren en la palabra. Si le falta esos 2 factores, esa iglesia no es auténtica, ni es genuina. Puede ser personas correctas, buena gente, no digo que no, pero no son. Y a veces ahí no quiero entrar muy, porque esa no es mi idea hoy, pero yo por lo menos me he confundido muchas veces. He visto a gente, amiga mía, que me llevo muy bien con ellos. Me llevo tan bien con ellos, hermano Abraham, que si necesito un favor, voy y toco su puerta, porque tengo tan buen concepto de ellos que me hacen el favor. Pero aunque humanamente tengo tan buen concepto de ellos, y son amigos míos, y yo soy amigo de ellos,
reconozco y pongo en tela de juicio si son de Dios o son salvos. Y a veces esa amistad y ese compadreo que tenemos, que cenamos juntos, que vamos para acá juntos, a tomar café juntos, nos anula los ojos del entendimiento. Es salvo, hermano Chencho, el que recibe la palabra, ¿sí o no? No el que la oye. Es que ese amigo tuyo que te quiere mucho y que tú le quieres a él y que tú le respetas y que te respetará a ti y que Dios os bendiga a los dos, ese amigo tuyo, si no tiene estos dos requisitos, que es no ir, sino recibir. Recibir es aceptar, recibir es abrazar, recibir es rendirse, ¿sí o no? Recibir es creer. Recibieron la palabra y perseveraban en la doctrina, y perseveraban en la enseñanza, permanecían en la enseñanza, practicaban la enseñanza, abrazaban la enseñanza, se regulaban por la enseñanza. Esos son los dos requisitos imprescindibles para que a una persona le aceptes como miembro. Si no, será una bellísima persona, trátalo bien, porque la amabilidad, la bondad y la educación no se puede perder. Buenos días, buenas tardes, al revés, basta sé que no es, déjale, a ver si Dios obra y se convierte, pero sepas tú que ese no es miembro, y que él sepa que no es miembro, porque nadie puede buscar lo que cree que no ha perdido. Yo tengo una carterica aquí con 6 pesetas. Como la tengo aquí en el bolso y creo que la tengo en el bolso, no la busco. ¿Sabes cuándo comienzo a buscarla? Cuando me entero que la he perdido. Tu tarea es ser amable con él, cariñoso con él, pero hacerle ver que está perdido. Y cuando él se entera que está perdido, pues oras a Dios. Claro. Que Dios le ilumine, que Dios le guíe, que Dios le ampare, que Dios le ayude. Repito, trátale con cariño, trátale con amabilidad, pero hazle ver que está perdido. Que se entere ahora. Porque ahora si yo me entero que estoy perdido, me puedo arrepentir, sí o no. Puedo confesar mi pecado, recibo a Cristo y puedo ser salvo. Pero si tú permites que sabiendo tú que estoy perdido, yo pienso que no lo soy. Y cuando me muera que me entere en el otro mundo que estaba perdido, es inmoral por tu parte permitir esa injusticia conmigo. Ábreme los ojos y muéstrame si estoy perdido, a ver si Dios me concede el arrepentimiento y me convierto. Son 2 requisitos imprescindibles, Emilio, Recibir la palabra y perseverar en la palabra. Es muy sencillo el tema. Es que tampoco tengo yo grandes cosas, ni las he tenido y según veo a mi edad ya ni las tendré nunca. Pero el Señor me ha enseñado que el que es de Dios da cabida a la palabra. Por eso Jesús dice en los evangelios, vosotros no sois, porque en mi palabra no haya cabida en vosotros. El motivo que no haya cabida en esa persona no es que sea malo, ni bueno, ni regular, es que no es de Dios. Pero tienes que seguir hablándole, porque tú no sabes quién es y quién no es. Tu obligación y mi obligación es tratarle con mucha amabilidad, con mucho cariño y darle un buen testimonio, por cierto, y una sana palabra, y que Dios haga lo que quiera, porque ni tú ni yo lo sabemos. Pero Jesús, que sabía todo, que tenía una ventaja que yo no tengo, él dijo, vosotros, y dice uno, nosotros somos de Abraham, y Jesús dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Ay, qué áspero, Jesús, el Jesús amable, el Jesús cariñoso, al auditorio le dice que es hijo del diablo. Pues yo pensaba que Jesús era más amable y que tenía más tacto, hablando. Pues Jesús predicando dijo eso, y vosotros no escucháis mi palabra, porque no sois mis ovejas. Pero hombre, ¿qué dice? Si yo soy hijo de Abraham, si yo voy a la sinagoga desde pequeñico. Sí, desde pequeñico, desde niño, has jugado en el culto. Pero de momento, hasta que te conviertas y recibas la palabra, y recibas a Cristo, y digas no al pecado, y a Cristo sí, no eres salvo. Ni tú ni yo. Pero ahí no sigo porque si no, no entro. Seguimos. Verso 43 dice la Escritura, y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas eran hechas por los apóstoles. Muchas, en plural.
En otras versiones dice, y muchos milagros, y muchos prodigios, milagros y maravillas, eran hechas por los apóstoles. Hasta tal manera que la gracia, ¿sabes qué hizo Emilio? Con el que negó a Cristo 3 veces, le empañó tanto de gloria que con la sombra de Pedro Jesús sanaba. Porque creemos que era Jesús el que sanaba y no era Pedro. Ya tenía que tener una buena sombra, Pedro. Pues ese no tenía buen testimonio, negó a Cristo 3 veces. Que Dios nos ayude a todos a abrir los ojos ante la gracia. Alabanzas al Todopoderoso. Bien, entonces dice aquí que hacían maravillas, pero ahora nos vamos a Hechos capítulo 3. La curación de un cojo. Este es el primer milagro narrado en los Hechos. Anteriormente nos dice que había hecho muchos milagros Dios por medio de los apóstoles, pero no nos cuenta nada Lucas. Y ahora yo me paro a pensar. Tú, Lucas, has indagado, has preguntado, y te has enterado de 20 milagros, de 40, de 50, de 27, de 18, sí. Y te paras y te detienes en contar este. Sí, señor. Quieres acaparar mi atención, porque creemos que Lucas fue inspirado por el Espíritu Santo. Y entonces ha venido el deseo y la inquietud de preguntar, ¿qué es lo que me quieres decir aquí, Lucas? ¿Qué es lo que me quieres enseñar para entre tantos milagros escoger este específicamente? En primer lugar, dice que Pedro y Juan, 2 apóstoles, juntos. Nos hablan de unidad, pero bueno, yo lo voy a decir, juntos. Iban a la hora 9 de la oración, que era las 3 de la tarde. No iban a ninguna iglesia, iban al templo. Todavía el judaísmo estaba muy apegado a ellos, y no habían roto todavía con el judaísmo. La separación con el judaísmo se hizo muy paulatinamente. Vemos en Hechos capítulo 15, que todavía dice que no coman sangre, ¿sí o no? Y en Hechos capítulo 15, ¿sabes cuántos años llevaba la obra? Se calcula 15 años. O sea que la rotura del judaísmo no la rompieron. Había muchos milagros, había mucha gracia, pero ¿dónde vais? Al templo. Somos judíos. A la hora de la oración establecida por la ley. Y a la hora del sacrificio, lo que yo creo que ellos ya no sacrificaban, claro. Pero fueron a orar. Y en el templo había un cojo, pero ese cojo tenía que estar, porque hay cojos, los pobrecitos que se valen. Para este cojo cada día le ponían en el templo, lo cogían a cuestas, lo llevaban al templo y lo ponían en la puertecica para que pidiese. O sea que era una condición bastante lastimosa. Y dice la Escritura que tenía más de 40 años. ¿Vosotros creéis que Jesús, cuando estuvo en la tierra, antes de ser muerto y crucificado, no pasaría por Jerusalén algunas veces y lo vería? Pero Dios, en su omnisciencia, dijo, no, este milagro es para que lo haga mi Pedro en mi nombre. ¿No crees que los apóstoles la habían visto muchas veces? Era conocido por todos, 40 años ahí, pidiendo, mendigando. Era el mendigo de la puerta de la Hermosa. Nathan Díaz dice que la puerta de la Hermosa era una puerta lujosa, que si necesitaban para cerrarla 70 hombres y para abrirla. Llevaba fama, porque ese fue el segundo templo que construyó, me parece, Nerón. No, perdón. No recuerdo el nombre en estos momentos. El que mató a Juan el Bautista. Herodes. Era la parte más lujosa, más vistosa, era esa puerta. Y en esa puerta lujosa vemos la miseria a la puerta. Ahí podríamos hablar, pero ahí lo dejo. En esa puerta lujosa lleva fama históricamente la puerta.
Era incalculable el dinero que costaba. En esa puerta lujosa había uno en la puerta todos los días durante 40 años. La puerta seguía brillando con su lujo, pero el mendigo seguía pidiendo en la misma condición. Y Pedro, subiendo el versículo 4, le dice: míranos. Es raro. Yo pienso que pocas veces le ocurrió al paralítico este detalle, Chencho. Tú ves normalmente a un enfermico en la calle que pide y a lo mejor echas mano y le echas algo, pero no te detienes ni a mirarle. Tu conciencia ya la has calmado con darle el euro o los 50 céntimos, teniendo 20.000 duros en el bolso, claro, pero bueno, tu conciencia ya está calmada con los 50 céntimos. Que Dios te perdone a ti y a mí, que falta nos hace. Y Pedro y Juan hablan en plural, comparten la carga. No, Pedro no dice mírame, dice míranos. Este no estaba acostumbrado. ¿Por qué míranos? Porque cuando pedía miraba al suelo. Su condición le humillaba todos los días y le doblegaba. Desde que he nacido llevo pidiendo. Vivo a costa de la misericordia de los demás. Todos los días mendigando y todos los días mirando al suelo. Pero hubo dos hombres de Dios que lo que primero hicieron es míranos. En otras palabras, deja de mirar al suelo. Míranos. Míranos. Y él dice la Escritura que mirándolos, y yo no sé su nombre, la Biblia no revela el nombre del cojo, revela su condición, no el nombre. El nombre puede ser Machaco o Emilio, ahí podemos poner el nombre que queramos. Míranos. Y él mirándoles obedeció, les miró atentamente. Es fácil que era la primera vez que diga míranos. Y se cruzó con la mirada de los dos apóstoles del Cordero. No dijo Pedro, mira la puerta, qué lujosa, míranos a nosotros. Y económicamente estamos como tú, no tenemos un duro. Ahora, en la puerta lujosa están los dos apóstoles que no tienen ni oro ni plata, y el mendigo que si come no cena. Pero sigue la puerta hablando de lujo, acaparando la atención de los demás. Pero ¿qué os parece si dejamos de mirar a la puerta y miramos al mendigo y a los dos apóstoles? ¡Míranos! Y él esperando recibir algo de ellos. ¡Qué ignorante! El baldao, el paralítico. ¿Qué esperas? Espero que me han dicho que les mire. Me van a dar algo. ¿Qué esperaba? El paralítico. ¿Qué esperaba? Una limosna. No recibió lo que esperaba. Recibió lo que no esperaba. Y atento, dice, y mirándoles atentamente, expectantemente, con mucha atención, con mucha concentración, esperando que le dasen algo. Le confiesa, Pedro empieza confesando por donde debe confesar un auténtico hijo de Dios. ¡No tengo! Qué mala espina me dan aquellos que comienzan hablando diciendo que tienen y que pueden y que valen. ¡No tengo! Ni plata ni oro, no tengo. Primero confiesa lo que no tiene y después lo que tiene. Y lo que tiene, ¿sabes por qué es? Porque reconocía lo que no tenía. Bienaventurados los pobres en espíritu. El que reconoce su grandeza, reconoce su miseria y actúa en consecuencia. Gloria a Dios. Míranos. Y él mira. ¿Y sabes qué hace Pedro? No se conforma con mirarle,
Te he dicho que nos mires, no estás acostumbrado, sí. Pues te voy a hacer algo que tampoco estás acostumbrado. Extiende la mano y la agarra por la mano derecha. Pedro, yo pienso que fue guiado por Dios. Y Pedro lo levanta. No se levanta el baldado, lo levanta Pedro. Agarrándole de la mano derecha lo levanta. Te he dicho que me mires, te estoy mirando y te estoy agarrando. ¿Qué te parece si no te limitas a darme una limosna? Te limitas a mirarme y agarrarme. Que no puedo ponerme de pies, hombre. Lo siento. Estoy como estoy. Porque escucharme, la vida de un paralítico de aquella época no era la vida de un paralítico de esta época. Hay muchos adelantos. ¿Sí o no? Ahora hacen en las casas baños especiales, servicios especiales para ellos, ¿sí o no? Sillas especiales para ellos, que los ves con sillas eléctricas que pasean los pobres. En aquella época no existía nada de eso. En aquella época la vida de un paralítico era más mísera que en esta época. Y le levantó y le dijo, en el nombre de Jesucristo. ¿Creéis que este paralítico, estando en la puerta del templo de la Hermosa, no escuchó hablar de Jesucristo alguna vez? ¿O no escuchó a lo mejor a Jesús hablar? A estas alturas, Pedro menciona el nombre. En la cultura hebrea, el nombre es la persona, y la persona es el nombre. En la nuestra no, es distinta, ¿verdad? El nombre y la persona. Pero en aquella época no. Decir el nombre es la persona, en la persona de Jesús. Y ahora vamos a leer ese versículo despacito, que es un versículo clave, verso 16. Y por la fe en su nombre, a este que veis y conocéis, lo fortaleció su nombre, y la fe que proviene de él le dio esta total sanidad delante de todos vosotros. El paralítico no tenía fe. Léelo despacio y en alto. Y por la fe en su nombre, a este que veis y conocéis, lo fortaleció su nombre, y la fe que proviene de él. ¿De quién? ¡De Cristo! Este paralítico no tenía ni fe, ni dinero, ni salud, ni fe. Por la fe que proviene de él. La fe es un don. La fe viene por la gracia, Efesios 2:8. Primero es la gracia, claro, y luego es la fe. Pedro le dijo muy corto, en el nombre de Jesucristo y por la fe en su nombre. Pero le tuvo que levantar Pedro, no había fe suficiente. Y la fe que viene de él, de Cristo. ¿Dónde revela este pasaje que el paralítico tuvo fe? ¿Dónde? Decidme algún detalle. Si él esperaba dinero, no esperaba sanidad. ¿No veis que todo es por gracia? Es que Dios la ha sanado y la ha bendecido a ese porque tiene mucha fe. Si tienes, porque lo has recibido. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibes, ¿para qué te glorías tú solo, como si no lo has recibido? Y dice que Jesús le dio la fe esa. Y al darle la fe, Lucas tuvo que hablar con este paralítico para ser tan detallista, Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Quién le dijo eso a Lucas? El paralítico. Cuando me levantó Pedro, me se afirmó primero los pies y después los tobillos. Si aquí no estaba Lucas. ¿Quién va a saber cuál fue lo que primero le fortaleció? Los pies, el andar. Y este que jamás había estado de pies hecho, saltó. Saltó. Se agarró a Pedro y ya no lo soltaba. Y por primera vez entra
por primera vez entra y pasa la puerta lujosa, saltando y alabando a Dios, ensalzando el nombre de Cristo. No me ha sanado el lujo de la puerta lujosa, me ha sanado Cristo. El nombre de Cristo sea glorificado. Amén. Y saltando, el impacto que le hizo el milagro le transformó la vida. Si pudiésemos preguntarle, ¿qué? Es que yo no sabía lo que es estar de pies, ni conocía lo que es saltar. Es el primer día que salto, y salto lleno de felicidad y de gozo, y de una buena compañía de Pedro y de Juan, dice, y el paralítico asiéndose de ellos, saltando y alabando al Señor, entró en el templo. Ya tenía ganas de entrar, ya tenía ganas de saltar. Pensaba que me iba a morir sin saltar, pensaba que me iba a morir sin caminar, pensaba que me iba a morir en la puerta, lujosa, porque en la puerta no tenía misericordia de mí. Pero Jesucristo sí que tuvo misericordia y me sanó. Y gracias a este milagro en Jerusalén se conmovió. Lo conocían todos, se conmovieron. Y eso fue la plataforma, la base para que Pedro, muy sabio y guiado por Dios, usó la ocasión, usó la oportunidad y volvió a predicar el segundo mensaje. Otro mensaje muy poderoso. Y lo primero que hizo Pedro, lo que hace un hombre de Dios. No pongáis los ojos en nosotros, Gloria a Dios. que por nuestra piedad no ha sido sanado este hombre. Os voy a decir por quién ha sido sanado. Por Jesús de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, al que vosotros matasteis, al que vosotros le hayáis empezado a dar escarnia. Y cuando termina Pedro de predicar, le preguntan, ¿qué hacemos? Y dice, arrepentiros y convertíos. La plataforma se la dio el paralítico. Por eso entiendo, es la fe, es la obra de Dios. Por la fe en su nombre. La fe no proviene del hombre, proviene de Dios, ¿sí o no? En eso está en Efesios 2:8. Entonces yo he oído predicar a veces. Y la fe de este paralítico, y fue sanado. ¿Dónde lo pone? ¿Dónde lo dice? Hermanos, ¿qué os parece si nos ajustamos un poquito más a la Escritura? Y mejor explicado o peor explicado, pero decir lo que la Biblia dice, hablar lo que la Biblia habla y callar cuando la Biblia calla. Todo es por gracia. Y ahora vamos a terminar, voy a dejar ya con Juan 5. Llevamos ya 30 minutos, creo. Juan 5, 6, 8 y dejamos para otro momento el mensaje porque hemos entrado en la puerta solamente. Juan 5 del 6 al 8. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llamaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús va a un lugar donde había muchos enfermos. ¿Tiene Jesús poder para sanar a todos? ¿Y por qué sanó a uno? Porque Dios es Dios y hace lo que quiere. Y viendo a un enfermo, ¿cómo viendo? Es que no hay tantos. Se centró en uno, que llevaba 38 años, ¿no? Postrado. Y le hizo una pregunta. ¿Quieres ser sano? Y el paralítico no le entendió la pregunta. Le contestó mal. Se equivocó. No tengo quien me meta en el estanque. No te preguntó si puedes. Te preguntó si quieres. Porque sé yo que no puedes. ¿Quieres ser sano?
El hombre ni quiere ni puede. Todos se deshicieron a una. No hay ni uno bueno. Todos muertos en delitos y pecados. El hombre ni puede ni quiere. El querer como el hacer es producido por Dios. Y el Señor le manda algo insólito. A ti te digo, levántate y anda. Hermanos, pero si es un paralítico, si tú sabes que lleva 38 años paralítico, no puede andar. Dios manda lo que no podemos hacer, para que sepamos lo que tenemos que pedir. Pero en el mandamiento va implícito la capacidad de obedecer. Y se levantó, hermanos. Lo que me manda Dios, yo no puedo hacerlo. Lo siento. Se lo he dicho a Dios orando todos los días. Yo no puedo. Me manda a ser fiel, yo no puedo serte fiel. Soy infiel por naturaleza, soy pecador. Me manda a ser estable, no puedo ser estable. No. Señor, si hasta orando pienso mal. Tú no piensas mal orando a veces. Y te vienen malos deseos que no son de Dios. No puedo. Pero como el paralítico no podía andar, y le mandaste andar, concédeme lo que demandas y después me das lo que quieras. Hermanos, Dios nos manda lo que no podemos hacer para que sepamos qué debemos pedir y buscar. La salvación de la A a la Z es de Dios. Y entonces este paralítico andó. Dios le mandó lo que no podía hacer. Y ahí podíamos hablar largo y tendido de tantos hombres. Y con esto ya voy a terminar. Es que, vamos a ver, hermanos. Mateo, el publicano, Leví. ¿Sabéis que para ser publicano, Mateo, para ser un publicano, el que se atrevía a aceptar el trabajo de publicano, lo descomulgaban de la sinagoga? No podía entrar en ningún acto religioso de los judíos. Y era, para los judíos, un desertor. Un desertor. Él y su casa era despreciada, menospreciada. ¿Cuánto tenía uno que amar el dinero para aceptar ese cargo? Tenía que amar el dinero mucho para aceptar el cargo. La palabra más sucia para un judío es llamarle publicano. Y Jesús le ve, Emilio, y le dice, ¡sígueme! Y al instante, dejó todo y le siguió. ¿Cómo es que dejó todo? ¿Entiendes todo eso? Si llevo toda mi vida, me entregué a Cristo a los 16 años y todavía no puedo dejar todo. No tengo calidad, no tengo calidad, no tengo calidad. Que Dios me perdone, no tengo calidad. ¿Cómo es que en un abrir y cerrar de ojos le dice sígueme y dejándole todo? Todo es todo. Abraham, todo es todo. Se levantó y le siguió. Y abro la Biblia y me encuentro Mateo. El escritor del Evangelio según San Mateo fuese de uno de los 12 apóstoles, ¿sí o no? No depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tenga misericordia. Que Dios nos bendiga a todos y nos guarde a todos. Amén. Amén.